Estoy con Nelson Mata, le doy la bienvenida. Él es periodista colombiano especializado en temas de seguridad y crimen organizado, local y transnacional. El cártel de Sinaloa es el eje del Ejército de Liberación Nacional, como escuchábamos ahorita, Petro, la cocaína que viene de México. Reitero, antes hablábamos de la colombianización, ahora de la mexicanización. Obvio, pues sí, la mexicanización. ¿En qué se basó el presidente? Nelson, bienvenido. Qué gusto saludarte a Proyecto Puente Sonora. Buenos días, un saludo desde Medellín para ti y para tus audiencias. Bueno, no existe una evidencia que literalmente determine que el cártel de Sinaloa es el jefe de la guerrilla del ELN. Sin embargo, sí es cierto que esta organización narcotraficante de origen mexicana es, junto al cartel de Jalisco Nueva Generación, los dos principales financiadores de la producción de cocaína en Colombia. Hay que entender el contexto en el cual el presidente Gustavo Petro hizo esa afirmación. En estos momentos el país está sufriendo una escalada terrorista en una región conocida como el Catatumbo, que está ubicada en el departamento norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Allí, en norte de Santander, se calcula, de acuerdo con los datos de monitoreo de la ONU, que está el 20% de todos los cultivos de coca de Colombia, que son cerca de 253.000 hectáreas. Y como el ELN está tratando de, por usar una palabra coloquial, conquistar a la fuerza ese territorio del Catatumbo, donde está toda esa cantidad de coca, pues el presidente dice que está buscando es lograr esas finanzas del cartel de Sinaloa y por tanto pues tiene cierta dependencia de esos recursos. O sea, pero si dices, las investigaciones colombianas o la información del gobierno colombiano apuntan que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa son los proveedores de cocaína allá. No tanto los proveedores de cocaína, sino de la financiación de la producción. Aquí lo que está pasando es que los grupos narcotraficantes colombianos se están encargando del proceso relacionado con la siembra y dominio territorial donde se produce la hoja de coca. Pero su transformación de coca a clorhidrato de cocaína está teniendo cada vez más una financiación de organizaciones extranjeras. Nosotros, en los trabajos periodísticos que hemos realizado, hemos detectado 19 grupos extranjeros involucrados en la financiación de esa producción de cocaína, de los cuales los que más aportan, dicho en declaraciones de narcos colombianos, son los de Sinaloa y los de Jalisco Nueva Generación, especialmente en la costa Pacífico Sur de Colombia y en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela. Que es donde está el ejército que dice el presidente. A ver, ojo con la información que estamos escuchando, que son los principales financiadores entonces del sistema o producción de cocaína en Colombia, también los cárteles mexicanos. ¿Cómo cambió décadas después? Recuerde usted, en los 80, 90 era el cártel de Cali, Pablo Escobar, es decir, el cártel de Medellín, los que decían financiadores, los operadores, pues fueron las figuras a seguir, también las fuentes de inspiración para el cártel del Guadalajara, para Neto Fonseca, para todo lo que vimos cómo se constituyó en los 80 en México. Ahora esto se cambió, Nelson, por lo que veo, es decir, ¿allá qué cártel fuerte queda ahorita? Por ejemplo, o trabajan junto con ellos, con el cártel de Sinaloa y Jalisco. Pues aquí en Colombia hay varios carteles, digamos, de la droga muy importantes que todavía persisten. Uno es el Clan del Golfo. Esa es una organización criminal heredera del paramilitarismo y que fusiona también narcotraficantes de nueva generación. Aquí tenemos también pues el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que es, digamos, un grupo narcotraficante de línea de izquierda. También están las disidencias de las antiguas FARC, que son aproximadamente 4 grupos que también están ubicados en zonas de cultivo y transporte de la coca. Y estos grupos operan en alianza con los mexicanos. Hay que agregar que, digamos, en esa alianza
Los mexicanos no solamente están involucrados en la financiación de la producción de la cocaína, sino que de cierta manera los narcos colombianos le han delegado a los mexicanos la distribución de esa droga en Estados Unidos, que es el principal mercado de la cocaína colombiana, mientras que los colombianos hoy en día parecen más interesados en encargarse de la distribución en Europa y le dejan Estados Unidos a los mexicanos. Esto es un negocio internacional, intercontinental, para que vea cómo está operando esta situación. Y allá las muertes están también al orden del día, como está aquí en México. Nelson, ¿cómo está la situación allá? Yo me quedé con la valoración de Óscar Naranjo, que había un control, se salvó la democracia, decía en Colombia, de Gustavo de Griff, que los entrevistamos mucho cuando empezaba la guerra del narco aquí con Calderón. ¿Cómo está la situación en Colombia ahorita? Bueno, pues en términos de homicidios, en los últimos 3 años hubo una leve disminución de la tasa de homicidios. Digamos que en el año 2021 estábamos en una tasa de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes en Colombia. Hoy esa tasa está en 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, hay una leve reducción, pero lo que estamos padeciendo en Colombia actualmente, más que la violencia homicida, pues son violencias relacionadas con la extorsión y el terrorismo. Hay territorios, especialmente en las zonas rurales del país, que son muy amplias, en los que la ley la ejercen los grupos criminales. En Colombia se han detectado aproximadamente 2.000 estructuras de crimen organizado, las cuales tienen dominio territorial en diferentes partes del país. Entonces lo que estamos viendo, digamos, no son las matanzas que padecíamos en los años 90, pero sí una suerte de control territorial en los que todos los derechos de la población se ven reducidos a la voluntad de los grupos criminales. Como en México, se copian entonces uno con otro por lo que veo. Ojo ahí. Sí. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana en Hermosillo. Ahora Hermosillo estamos en vivo. Comparta este video, suscríbase, es gratis en el canal de YouTube de Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx, @ Alberto Medina, TikTok, Instagram, en Twitter, por todas partes, @ Proyecto Puente. ¿Cómo concluimos, Nelson? Porque es un tema muy amplio, la verdad, que tiene muchas aristas. ¿Cuál sería la conclusión entonces con esto, con lo que dijo el presidente y esta acusación, que es la primera vez que lo veo que lo hace? Bueno, digamos, la conclusión es que el Ejército de Liberación Nacional, que durante cerca de 6 décadas se ha presentado ante la opinión pública como una organización guerrillera, de izquierda y de carácter rebelde, en realidad es un cartel narcotraficante que cada vez depende más de sus sociedades con grupos extranjeros, como el cártel de Sinaloa. Esto implica que por mucho que el gobierno haya tratado de sostener negociaciones de paz, dándole tratamiento del grupo rebelde, a la hora de la verdad, lo que hay que hacer es darle un tratamiento de organización terrorista y narcotraficante. Sí, por lo que veo, y reitero con estas, te basas en información que el gobierno colombiano ha confirmado, me imagino, ¿no? Oficial, Nelson. Así es, e información también de fuentes militares que nosotros, digamos, hemos venido monitoreando en este tiempo, y también de habitantes en los territorios que comparten pues sus penurias con los periodistas. Gracias, Nelson Mata. Te seguiremos consultando. Muy buena información y estaremos en contacto. Con mucho gusto, un buen día para ti y para tus audiencias. Igualmente, Nelson Mata, ya escuchó usted, especializado en temas de seguridad y crimen organizado, y ya escuchó cómo financian, de acuerdo a estas investigaciones, los cárteles mexicanos, el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, ahora los cárteles colombianos, cómo cambió todo, ¿no? De Félix Gallardo, de Caro Quintero, de los hacedores de los 80, ¿no? Los que empezaron a formalizar el negocio aquí, porque empezaron a formalizar primero allá en Colombia los hacedores, Miguel Ángel Félix Gallardo, Caro Quintero, el cártel de Guadalajara, pues en el 85. ¿Recuerda usted todo lo que vivimos, que venía de Colombia? Pues ahora son socios
internacionales.